Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Dios les bendiga grandemente. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar conectados, de que tengamos los medios, hermanos, para poder estar desde nuestros hogares, pero conectados a través de esta reunión para poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Les agradezco su tiempo, su asistencia y sobre todo, hermanos, sus ganas, su interés en estudiar la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando Filipenses capítulo 2. Hasta la semana pasada, hermanos, hablamos un tema muy importante en el cual se centra, pues ahora sí, todo el tema de Filipenses. Pablo habló desde el inicio del capítulo 2 de la humillación y la exaltación de Cristo. Y los versículos principales fueron del 5 al 11 que acabamos de ver hasta la semana pasada. En esta ocasión, hermanos, Pablo continúa la carta, Pablo continúa la exhortación, Pablo continúa con este mensaje para la iglesia, hermanos, allá en Filipos, diciéndoles, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, en este versículo Pablo resume muchas cosas importantes del capítulo 1, del capítulo 2, y fíjense, hermanos, hasta dónde alienta todavía el apóstol Pablo con este mensaje a los hermanos allá en Filipos, diciéndoles, exhortándoles a la obediencia. No es necesario, dice Pablo, que yo esté con ustedes porque ustedes siempre han obedecido. Ahora, hermanos, fíjense, vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, Filipenses 1:7, dice Pablo, como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, y todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo ya les había dicho, hermanos, ustedes son tan importantes para mí que yo los amo. Y ya les había dicho Pablo en el 1:7, dice, hermanos filipenses, ustedes ocupan un lugar muy importante en mi corazón. Dice, por cuanto os tengo en el corazón. Qué hermoso es saber que los hermanos filipenses, Pablo los tenía guardados en su corazón. Y es, hermanos, imposible no pensar en las conversiones que se dieron en aquellos viajes del apóstol Pablo, cuando conoce a Lidia, cuando está encarcelado y a medianoche empieza a cantar y el carcelero se iba a asesinar y Pablo le habla y le empieza a predicar y se convierte él y su familia. Hermanos, todo esto Pablo lo atesoraba. Y dice Pablo, por tanto, o sea, todo lo que ya les dije, hermanos, todo lo que ya les mencioné en el capítulo 1, todo lo que ya les mencioné al inicio del capítulo 2, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo. Ustedes, hermanos, amados míos, los tengo en el corazón. Son muy importantes para mí. Eh, dice Pablo, ustedes siempre han obedecido. Pablo les habló del ejemplo máximo de obediencia que ellos pudieran llegar a imaginar. Lo vimos en el verso 8 del capítulo 2, refiriéndose a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, como nosotros, se humilló a sí mismo. Aquí, hermanos, es importante resaltar que Cristo vino a poner en práctica la obediencia estando en la condición de hombre. Dice, no era obediente, es Dios, es todopoderoso, creador, omnipotente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está animando, alentando a los filipenses a tener ese tipo de obediencia.
Hermanos filipenses, todo lo que ya les dije, quiero cerrarlo con esto. Son muy amados para mí. Y la obediencia en ustedes es algo importantísimo para su salvación, porque es lo que menciona a continuación. Se siempre han obedecido, se no como en mi presencia solamente. Aquí, hermanos, la obediencia viene a formar algo muy importante de nuestra salvación. Ahorita vamos a estar viendo algunos elementos para la salvación descritos aquí en Filipenses. Podemos hablar, hermanos, acerca de la salvación por fe, por gracia, la salvación a través del bautismo, a través de recibir el Evangelio. Podemos mencionar una serie de cosas que nos hablen acerca de la salvación, pero Pablo, hermanos, y los apóstoles consideran que la obediencia es una parte fundamental, es una parte primordial de lo que es la salvación. Fíjense lo que dice Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya les habían golpeado, ya les habían intimado que no hablaran más en el nombre de Jesús, que no predicaran más acerca de Jesucristo, que no hablaran más acerca de la salvación. Compatriotas judíos, miembros del Sanedrín, les respetamos, pero es más importante, y casi les está diciendo, ustedes lo saben, obedecer a Dios primero, obedecer a Dios antes que a cualquier hombre. Pablo no les está pidiendo a los filipenses que lo obedezcan a él. Pedro y los apóstoles no les están diciendo ni al Sanedrín ni enseñando a la comunidad judía a que los obedezcan a ellos. Están enseñando, están predicando y están demostrando con su vida obediencia al Evangelio. ¿Por dónde empezamos? Dijo Pablo a los filipenses. Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir. ¿Cuál? El que hubo también en Cristo Jesús. Y leemos en el verso 8, estando en la, estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo y se hizo tan obediente hasta la muerte, y resalta, y muerte de cruz. La obediencia, hermanos, es muy importante, dice Pablo. Ustedes siempre han obedecido. No como en mi presencia solamente, y hermanos, aquí es algo bien importante. No es necesario que el predicador, que el hermano, que alguien ande atrás de nosotros. De verdad no es necesario. Porque estamos siempre delante de la presencia de Dios, hermanos. Y eso, hermanos, debe ser suficiente para nosotros. Dice Pablo, obedientes, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Recuerden que Pablo no está con ellos. Pablo está preso. Pablo está encadenado y no está con los hermanos allá en Filipos. Les envía la carta y les dice, hermanos, yo los llevo en mi corazón, hermanos, yo oro por ustedes, hermanos, yo quiero que ustedes tengan el sentir que hubo también en Cristo, que por tanto, hermanos, ustedes deben de seguir adelante practicando la obediencia, aunque yo no esté con ustedes, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos el ejemplo de Cristo, que se hizo obediente hasta la muerte. Así que, hermanos, la obediencia es algo bien importante. Y dice Pablo, esto, hermanos, es algo que debemos nosotros poner en práctica en nuestra vida cristiana. En Pedro capítulo 1, verso 2 dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué fuimos elegidos según la presciencia de Dios? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Hermanos, hemos sido elegidos para obedecer a la palabra de nuestro Dios. Hemos sido elegidos para obedecer el Evangelio. Una vez, hermanos, que se nos predica, una vez que conocemos la verdad, no podemos escapar de ella. Porque va a ser algo, hermanos, que está grabado ya en nuestra mente, algo que viene a quedar grabado en el corazón. ¿Y saben qué, hermanos? No se olvida. La conciencia nos dicta cuando nuestras acciones son correctas y cuando no. Y eso, hermanos, vuelvo a repetir, Dios lo ve todo el tiempo. Dice Pablo, no es necesario que yo esté atrás de ustedes, hermanos filipenses, para que ustedes obedezcan. Así que, hermanos, dice Pablo, ese texto es muy importante. Dice, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo le dijo algo a Tito, hermano, a Timoteo, perdón. Ocúpate. En el capítulo 4, verso 13 y verso 15 de la primera carta le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, Timoteo, a verte, entre tanto que voy entre tanto que estoy contigo, te voy a pedir algo, voy a enviar esta carta y quiero que te ocupes en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Le dice en el verso 15, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Que todos se puedan dar cuenta, Timoteo, de tu fortaleza, de tu crecimiento, de tu fe, de tu sinceridad por las cosas de Dios. Es la misma palabra que está usando Pablo para los hermanos allá en Filipos. Dice, hermanos, ocúpense ustedes mismos en su salvación. Recuerden que la congregación de Filipos tenía ancianos, tenía diáconos, y Pablo todavía les envía carta. Era una congregación seriamente protegida, alimentada espiritualmente, y no había, hermanos, manera de que ellos no estuvieran ocupados en algo. Ahora, hermanos, la seriedad para nosotros de esta carta es realmente mantenernos ocupados en las cosas de Dios, claro. Tenemos muchas actividades que hacer, tenemos muchos compromisos que cubrir, pero mantenernos ocupados, hermanos, en nuestra salvación es algo muy importante, porque es algo, hermanos, que va a hacer eco en la eternidad. Se ocúpense, hermanos, en su salvación. Santiago en el 2:14 escribió lo siguiente, hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? Hace la pregunta por separado y dice, ¿podrá la fe salvarle? Más adelante Santiago va a decir también los demonios que creen y tiemblan. En otras palabras, es decir, también los demonios tienen fe, pero no se ocupan, no hacen lo que tienen que hacer. Hermanos, el hecho de tener fe es la parte donde creemos y todo esto actúa juntamente con las obras. Esa es la ocupación a la que Pablo se está refiriendo para los filipenses. Esa es la ocupación que Pablo le está mencionando a Timoteo. Timoteo, ocúpate por favor en la lectura. Timoteo, por favor, ocúpate en la exhortación. Y por favor, ocúpate en la enseñanza. Y aquí, hermanos, tenemos que ir por nuestra salvación. Es lo que le está diciendo, ocúpate, ocupaos en vuestra salvación. Ocúpese cada quien en su salvación. Porque los ancianos han de velar por nosotros como quien dan cuenta.
Y Pablo está orando por ellos y los lleva en su corazón, y aunque les envíe 1000 cartas, si los hermanos que están en Filipos no hacen las cosas que tienen que hacer de acuerdo a la obediencia al Evangelio, si no hay en ellos el sentir que hubo también en Cristo, si para ellos el vivir no es Cristo, el morir va a ser una pérdida eterna, por más oraciones que se pidan. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Continuando lo que les hablaba acerca de Santiago, está muy relacionado, hermanos, con ocuparnos en nuestra salvación. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia? No hay obediencia. No practican la obediencia. Recuerden el ejemplo de obediencia que nos está pidiendo Pablo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Haciéndose. Aprendiendo a ser obediente. Dice el verso 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe, hermano, se puede perfeccionar. El ocuparnos nosotros en obras se puede ir perfeccionando día a día. Es como el ejercicio. Es parte, hermanos, de la práctica del día a día. Porque no nos salió ser cristianos un día, ¿vamos a dejar de ser cristianos toda la vida? Tenemos que practicar y practicar y practicar y practicar, y que haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo, y que practicar, hermanos, la obediencia como Cristo, y ocuparnos en nuestra salvación, hermanos, así como lo hizo Pablo, como lo hizo Timoteo. Ocuparnos en nuestra salvación, hermanos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para ocuparnos en nuestra salvación? Dice el verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto atendiendo a la pregunta del verso 14, ¿podrá la fe salvarle? No, el hombre también es justificado por las obras. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos ocuparnos en nuestra salvación? ¿Qué estamos haciendo dentro de la iglesia? ¿Cómo estamos colaborando? ¿Cuál es nuestra participación? Recuerden que somos un cuerpo y todos somos miembros los unos de los otros y necesitamos edificarnos unos a otros. Todos nos necesitamos. Dice Pablo, hermanos filipenses, yo les amo mucho. Y ustedes han tenido una obediencia que ha venido a ser muy evidente. Aunque yo no he estado con ustedes, ustedes son muy obedientes. Ocúpense más en su obediencia, ahora que no estoy con ustedes. Pero ocúpense también en su salvación. Ocúpense con temor y ocúpense con temblor. La palabra que se utiliza, hermanos, para temor viene de la palabra fobia. Tengan miedo, tengan pánico de perder su salvación. ¿Hay algo que a usted le dolería mucho perder? Que sea nuestra relación con Dios lo que nos dé miedo perder. Con temor y temblor. Avanzando, dice Pablo en el verso número 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántas cosas, hermanos, usted ha pensado en hacer para la iglesia y no las ha hecho? ¿Cuántas veces ha dicho, voy a preparar un tema, voy a preparar una clase,
Hoy voy a llegar temprano, voy a pintar el edificio, hoy voy a limpiar el edificio, voy a visitar, voy a animar, voy a hacer evangelismo, voy a dar clases de niños, cualquier cosa, hermanos, que usted haya pensado. Y solamente se quedó como un buen pensamiento y que no se llevó a cabo. Si Dios quiere, muchas veces decimos, ¿verdad? ¿Qué creen, hermanos? Dios sí quiere. Dios sí quiere, ¿de verdad? Dios es el que en vosotros produce así como el querer como el hacer. ¿Quién es el que no quiere? ¿Quién es el que no puede? ¿Quién es el que no se quiere ocupar en su salvación? Nosotros mismos, hermanos. Nosotros mismos. Hablando acerca de esto, hermanos, la palabra del griego, el verbo hacer, es el verbo energeín. De aquí encontramos la derivación de la palabra energía o dar energía. Esta palabra, hermanos, se encuentra 2 veces en este versículo. Se traduce la primera vez por produce. Dios nos da la energía para poder hacer energía. Nos da la energía, fíjense, en relación con que es que Él nos da la energía, fíjense, para trabajar para Él. Necesitamos por lo menos 2 cosas. El deseo de hacerlo y la capacidad para hacerlo. ¿Qué creen, hermanos? Dios ya nos capacitó para ser cristianos porque su Hijo, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse. Vino y se hizo como cualquiera de nosotros, hombre, estando en la condición de hombre, dice la escritura ahí en Filipenses. Vino a demostrarnos, hermanos, que sí se puede vivir. En otras palabras, hermanos, Dios nos da un trabajo que hacer y nos capacita cómo hacerlo. Muchas veces, hermanos, si no queremos hacer algo dentro de la iglesia, no es porque no podamos. La realidad de las cosas, hermanos, es porque muchas veces no queremos. Y no es porque no queramos servir a los demás. A veces confundimos las cosas y no queremos ocuparnos en nuestra salvación. Así de intenso es el mensaje que está dando Pablo para los hermanos filipenses. Y los ama, no los está regañando. Fíjense hasta dónde llegan tan grandes palabras por el amor que Pablo les tiene. No está regañándolos, los está animando, los está alentando a seguir trabajando. Los está alentando, los está animando a seguir ocupándose en su salvación. Dice, por su buena voluntad, dice ese texto. En Romanos 12:2, Pablo habló acerca de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cómo podemos comprobar, hermanos, nosotros que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Qué vamos a lograr cuando nos transformemos? Vamos a poder comprobar. Va a ser algo visible, algo tangible, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Cómo podemos entender eso en el mensaje que Pablo le escribe a los hermanos filipenses? Haya pues en vosotros que el sentir que hubo también en quién, en Cristo Jesús. No se aferra a ser como Dios. Viene a este mundo, se hace sencillo, se hace humilde y vive como cualquiera de nosotros. Se hace obediente. Y dice, hermanos, el texto de Filipenses 2, que por eso también, por esa obediencia, por esa humildad, Dios lo exaltó hasta dónde? Hasta lo sumo.
¿Y qué hizo con Cristo? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo comprobó que la voluntad del Padre era que agradable y perfecta. Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre, que sea tu voluntad. Con eso no estoy diciendo que Cristo no le dolió, que Cristo no sufrió. Con eso yo no estoy diciendo, hermanos, que tal vez los filipenses no sufrieron. Con eso no estoy diciendo que Pablo no sufrió. Y con eso tampoco estoy diciendo que tal vez nosotros no vamos a sufrir. Pero al final, cuando estemos en la eternidad, en la presencia de Dios, donde ya no hay llanto, ni dolor, ni clamor, ni lágrimas, vamos a poder decir, wow, mis 20, 30, 40, 50, 60 años de cristiano en la tierra, todo aquello que sufrí, todo aquello que me aguanté, todo el esfuerzo que hice por predicar, por estar en las clases, por ser un buen cristiano, valió la pena, porque hoy estoy en la eternidad con mi Dios, con mi Cristo. ¿Pude comprobar que la voluntad de Dios es buena? Sí, pero hasta que estemos allá, vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que hermanos, todo esto es un mensaje también para nosotros. Es una gran lección también para nosotros. Así que hermanos, ocupaos en vuestra salvación. Pero dice Pablo algo bien importante en el verso 14. Hermanos, amados míos, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿A qué viene esto? ¿Por qué de aquel amor tan grande que tiene Pablo ahora viene a decirles que todo lo que ellos vayan a hacer, todo lo que están haciendo, todo lo que emprendan para ocuparse en su salvación, lo hagan sin murmuración y lo hagan sin contienda? Ah, es que hermano, yo quiero dar clase a los jóvenes, hermano, yo quiero evangelizar, hermano, yo quiero hacer eso, hermano, yo quiero hacer lo otro. Y luego, hermanos, vamos a empezar ahí, mira, quiere destacar, mira, quiere hacerlo, mira, quiere, lo hace mejor que tú, hermanos, sin murmuraciones, hermanos, sin contienda. Todo esto, hermanos, está ubicado perfectamente dentro del contexto que Pablo les está hablando a los filipenses. La palabra murmuración, hermano, viene del griego gogulmos. Se refiere a la manifestación de descontento, secreto y malhumorado, un gruñido o una queja. Fíjense, hermanos, lo que se menciona en Éxodo. Éxodo 16, verso 7 en adelante. Ya en el capítulo anterior, en Éxodo 15, se había escuchado, se había hablado acerca de una murmuración en contra de Moisés. Pero fíjense, hermanos, lo que dice este texto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído, ¿qué cosa? Vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. No murmuraron contra Jehová verbalmente. El descontento en su corazón tal vez no fue contra Dios, sino contra el hermano que se estaba ocupando en su salvación. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y quiero que me acompañe a leer nuevamente un texto que leímos desde el inicio de estas clases, Filipenses 1, verso 15.
para que sepan que todo eso está ubicado perfectamente dentro del contexto en el cual Pablo está escribiendo Filipenses. Algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y contienda. Pero hay otros que lo predican de buena voluntad. Dice el verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir ¿qué cosa? Aflicción a mis prisiones. ¿Era el modo, hermanos, de predicar a Cristo? ¿Por envidia, por contienda? Ay, ahí viene Pablo otra vez a predicarnos. Yo predico mejor que Pablo. ¿Por qué aman tanto a Pablo? ¿Porque les envía cartas? No, hombre, yo predico mejor que él. Oye, Pablo, los hermanos están predicando allá. Ah, está bien. Cristo es predicado. Y dice Pablo, en eso me gozo. Así que, hermanos, todo lo que usted vaya a hacer, todo lo que vayamos a hacer para ocuparnos en nuestra salvación, que no sea por competir entre nosotros. Estamos para ayudarnos, estamos para crecer, estamos para avanzar juntos. Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos. No hasta que nada más los ancianos lleguen. No nada más hasta que los diáconos sean, hasta que los predicadores o evangelistas sean de la estatura de la plenitud de Cristo. No. Hasta que todos. Así que, mis hermanos, ¿hay en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Hay en nosotros la obediencia que hubo en Cristo Jesús? Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Está en nosotros el ocuparnos en nuestra salvación? Fíjense qué preguntas tan más importantes y solamente hemos avanzado unas cuantas líneas. Es muy profundo el mensaje, hermanos, que vamos a encontrar aquí en Filipenses. Y todo, hermanos, es un aliento para los filipenses recibir esta carta. Wow, Pablo nos ama demasiado. Pablo quiere que todos trabajemos. Pablo quiere que todos lleguemos a conocer que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pablo quiere que todos crezcamos. Pablo quiere que todos continuemos trabajando. Así que, hermanos, ese es el propósito de Dios. Y dice aquí Pablo, les amplía el panorama todavía. Y les dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Todo lo que les ha dicho Pablo es con el propósito de que los filipenses sean irreprensibles. Es con el propósito de que no se enaltezcan, sino que se humillen ante Dios. Porque Cristo también se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. El propósito, hermanos, es para que seamos hijos de Dios sin mancha, no hijos de Dios con mancha, no hijos por los cuales viene la ira, sino, hermanos, nos ubica y nos dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Y no solamente que estamos en medio, tenemos la responsabilidad de resplandecer como luminares en este mundo. Fíjense, hermanos, hasta dónde llega este mensaje que Pablo les envía. Filipenses 1:10 les dijo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Para cuándo? Para el día de Cristo. El día que Cristo venga, hermanos, que ustedes los encuentre sinceros y que sean irreprensibles, que no tenga Cristo nada que reprenderles, que no tenga Cristo nada que llamarnos la atención. Pedro
en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 14, mencionó, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. ¿Qué debemos procurar con diligencia? Ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Que no haya nada de lo que nos vengan a acusar, a señalar, que sea cierto en nuestra vida. Porque acuérdense que puede haber murmuraciones. Por eso Pablo las descartó. Dice, bueno, que no haya murmuraciones, que no haya contiendas entre vosotros. Entonces, hermanos, si no hay murmuraciones, si no hay contiendas, si vienen a decirnos algo, quiere decir que es cierto. Tenemos que ser irreprensibles. Y aquí, hermanos, es irnos corrigiendo todos los días. Es ir mejorando cada día. El Señor Jesucristo, hermanos, desde que estaba en esta tierra, se dio cuenta de la generación que se estaba habitando. Y les dijo en Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, pero también tienen que aprender a ser sencillos como palomas. Y aquí, hermanos, un tremendo mensaje porque tenemos que estar corrigiéndonos nosotros mismos. Tenemos que estar midiéndonos nuestro cristianismo. Tenemos que estar midiendo, hermanos, nuestra espiritualidad. No voy a medir yo la de usted ni usted la mía. Yo mismo me voy a medir. Yo mismo me voy a corregir. Y porque soy buen cristiano no voy a decir, yo sé más. Yo soy más santo que ustedes. No. Sencillos, como palomas. Sencillos con la sencillez y con la humildad que caracterizó a Jesucristo. Que estuvo dispuesto a aprender todavía. Dice la escritura allá en Hebreos, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. El Señor de señores, el dueño absoluto de todo, ¿tuvo algo que aprender? Sí. ¿Creen que nosotros no podemos aprender algo? ¿O ya lo sabemos todo para no aprender algo más? Las cosas que pasan, hermanos, en nuestra vida nos enseñan cosas. La situación que estamos viviendo en estos momentos, la pandemia, nos enseña cosas. Nos hemos ocupado demasiado en nuestra salud física por el cuidado y el uso de cubrebocas y gel antibacterial y tapetes sanitizantes y no visitar y los centros comerciales y desinfectar y todo. ¿Por qué nos ocupamos tanto en eso? Porque valoramos nuestra vida, porque valoramos nuestra salud. Cuando no nos ocupamos en nuestra salvación es porque no le estamos dando el valor a nuestra salvación. Hermanos, ustedes tienen que ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Dice Pablo, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Hermanos, somos hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, andamos en el lodo, pero no nos vamos a enlodar. Andamos en el mundo, pero no nos vamos a dejar contaminar. Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, hablando del sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el propósito del sacrificio de Cristo? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto que vino a hacer Jesucristo, hermanos, es con el propósito de que un día
la iglesia de Cristo pueda ponerse de pie, irreprensible y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Mi Señor Jesús, eso es imposible, porque estamos en el mundo, nos contaminamos del mundo. No, yo fui carne, yo habité entre ustedes, me hice obediente, humilde y obediente hasta la muerte, me ocupé en mi salvación. Fíjense, hermanos, qué tremendas letras encontramos aquí. Y esto, hermanos, es por el amor que Pablo le tenía a los filipenses. Hebreos 7:26 nos da el ejemplo de Cristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era el sumo sacerdote que nos convenía a nosotros? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. ¿Qué ganó Cristo, hermanos, con ser así? Si fue maltratado, golpeado, humillado, ¿qué ganó? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre por sobre todo nombre. ¿Qué vamos a ganar nosotros, hermanos? Eternidad, nuestra salvación. Hermano, ¿no que es por gracia? Sí. A nosotros no nos tocó padecer todo lo que padeció Cristo. Pero no que es por obras. Sí, tenemos que esforzarnos porque no podemos llegar por las manos con las manos vacías. Pero no es para que yo me sienta más o mejor que cualquiera. Hay un equilibrio, hay un balance. Pero tengo que ocuparme. Y tengo, hermanos, que aprender a vivir en medio de este mundo. Fíjense cómo lo describe, generación maligna y perversa. Desde que el Señor Jesucristo estaba en su ministerio, mencionó en Mateo 12:34, generación de víboras. Fíjense cómo les habla. Y les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo pueden lograr hacer eso? Generación de víboras. ¿Cómo la describe Pablo? Maligna y perversa. En el discurso, hermanos, de Pedro allá en Hechos capítulo 2, le dice, y con muchas otras palabras les testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de qué? De esta perversa generación. Ya estaban corrompidos. ¿Qué era lo único que los podía limpiar? ¿Qué era lo único que los podía salvar? El Evangelio. ¿Qué era lo único que podía pasar los hermanos de muerte a vida? El Evangelio. Hermanos, es lo que nos ha levantado a nosotros de la muerte espiritual y nos ha traído a vida. Por eso, hermanos, ahora somos hijos de Dios y debemos permanecer sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y dice Pablo, y deben de resplandecer como luminares en el mundo. Palabras más, palabras menos, es el mensaje que nos dio el Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del 14 en adelante. Vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ahora tenemos la luz del Evangelio, la luz de Cristo, y no estamos para escondernos, no estamos para encerrar esa luz, es para que alumbre a todos. ¿A quiénes? A la generación maligna y perversa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y no es para que le vean las buenas obras y digan, ay, qué buen cristiano, ay, qué buena persona es, no. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los filipenses, hermanos, estaban haciendo esa labor. Los filipenses, hermanos, estaban ocupados en su salvación.
Todo esto, hermanos, lo lograron solamente de una manera: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Pero este verso 16, hermanos, por cuestiones del tiempo lo estaremos viendo la próxima semana. Creo que con los versículos que hemos visto son suficientes, hermanos. Creo que con esos versículos tenemos bastante trabajo, bastantes cosas por poner en práctica, bastante que pensar, bastante que mejorar. Todos, hermanos. Si es que algún día, hermanos, anhelamos estar en la presencia de Dios. Pablo envió este mensaje, hermanos, como una gran muestra de amor para los hermanos filipenses. Vuelvo a repetir, no los estaba regañando, los estaba alentando a ser mejores, los estaba alentando a continuar. Y espero que de la misma manera recibamos ese mensaje, como de parte de Dios, hermanos. Voy a dejar de compartir pantalla, hermanos. Gracias por su tiempo, su atención. Dios les bendiga. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, con confianza después de que termine de compartir pantalla. Dios les bendiga, mis hermanos.